El hackeo de las cuentas de gente del entorno de Hillary Clinton, candidata demócrata perdedora en las pasadas elecciones del 8 de noviembre aquí en Estados Unidos, derrotada por Donald Trump, hackeo por parte de los rusos. Ya ha dicho el servicio de inteligencia aquí en Estados Unidos que autoridades rusas estaban detrás de todo. Se ha mencionado incluso que el presidente Vladimir Putin, el presidente ruso, era quien estaba orquestando lo que ha pasado, y por supuesto estima incluso el presidente estadounidense saliente Barack Obama que hubo una interferencia clarísima del señor Putin en el resultado electoral estadounidense. Dijo que él ya le ha manifestado esa preocupación al propio Vladimir Putin. Usted ha publicado un artículo en el diario El País de Madrid en las últimas horas, donde da cuenta de esta interferencia rusa en las elecciones. Pero la pregunta es, ¿qué tanto puede luchar la justicia estadounidense o los organismos de inteligencia de este país, qué tanto pueden hacer frente a los hackers rusos? Porque parece que no es sencillo detectar en dónde están. Incluso hay un artículo en el diario de New York Times que da cuenta que recientemente detuvieron a uno de ellos en Tailandia, pero inmediatamente Rusia lo hizo llevar nuevamente al territorio ruso y fue imposible pedirle una extradición por parte de las autoridades estadounidenses. ¿Se va a saber qué hubo detrás de todo esto o nos vamos a quedar simplemente en una serie de denuncias de la Casa Blanca? Yo creo que hay dos problemas aquí. Primero, que efectivamente, como es muy difícil detectar, encontrar y extraditar a los responsables del pirateo informático, ¿no? Y atribuirlo de forma concluyente y sin dudas la culpabilidad, porque es difícil también de trazar con plena seguridad un ataque de este tipo. Y el segundo problema creo que es institucional y político, y es que Estados Unidos se encuentra en un momento complejo, que siempre es complejo, la transición de un gobierno a otro. Y en Estados Unidos, al contrario que en otros países donde hay elecciones y al cabo de 2 o 3 días o una semana cambia el poder, aquí tarda 2 meses y medio, que es una especie de interregno donde conviven, de hecho, 2 presidentes, el presidente que se va y el presidente que llega. Y esto ya de por sí es una situación delicada y complicada, pero todavía lo es más esta vez cuando el que llega y el que se va tienen visiones políticas y visiones del mundo completamente distintas. Y en el caso, yo creo que en el caso del hackeo o el pirateo ruso, expone con toda su crudeza y el peligro que entraña esta convivencia. Aquí hay dos presidentes ahora mismo, y los dos, ante la supuesta agresión rusa, uno la condena, que es Barack Obama, y el otro la niega, y en vez de buscar una respuesta, acusa a los servicios secretos de Estados Unidos, servicios secretos que a partir del 20 de enero trabajarán a sus órdenes y serán los encargados de darle toda la información necesaria para que él pueda actuar políticamente. Pues estos servicios secretos les acusa de inventárselo, de hacer una campaña en contra de él, y defiende la posición del Kremlin. Entonces Obama ha dicho hay que tomar represalias, tiene un poco más de un mes. Si pasa este mes y no lo logra imponer esta respuesta, veo muy difícil que el siguiente presidente quiera darla. Pepe López Zamorano, ¿podrá hacer algo el gobierno del presidente Barack Obama cuando le quedan 5 semanas en el poder para destapar qué hay detrás de todo esto? Es que estamos hablando de una cosa casi más seria de lo que parece. Es decir, en cualquier país que en unas elecciones haya intervención del país vecino o de un país adversario políticamente sería gravísimo. Estamos hablando de que es factible, y parece que es cierto, que el señor Vladimir Putin, presidente de Rusia, metió la mano en las elecciones de Estados Unidos. Sí, así es, pero el gran problema para el presidente Barack Obama, especialmente cuando habla de asumir posiciones ligeramente de línea dura, es la credibilidad. Hemos visto que incidente tras incidente, especialmente con el uso de armas químicas en Siria, donde había pintado esta raya y después ¿qué pasó? No pasó nada. Con otros temas de política doméstica, donde ha cambiado su posición, muchas veces percibida como una situación de coyuntura política, ¿no? Que cuando habla de tomar acciones genéricamente, como lo hizo con NPR, realmente uno encuentra muy poca sustancia, porque ha tenido oportunidad de hacerlo desde antes de que se convirtiera en un escándalo. Por lo tanto, me da la impresión que estas expresiones públicas y probablemente reiteradas en la rueda de prensa son más un control de daños político que una verdadera respuesta institucional de un Estado que legítimamente se debería sentir agredido, porque es la interferencia en un aspecto central del proceso democrático, y más aún para favorecer a un candidato
candidato que tiene una posición diametralmente distinta y para muchos más peligrosa con este acercamiento con Rusia. Entonces, esto creo que pone en la mesa varios temas. Por una parte eso, que el presidente está tratando de cuidar esta imagen porque es percibido como débil en política exterior y específicamente en la relación con Rusia. Es un tema que probablemente lo va a perseguir en algunos meses. Pero al mismo tiempo también es preocupante la actitud que ha asumido el señor Donald Trump en el asunto, porque en este caso no se debería ver como un asunto partidista, independientemente que pueda haber una falta de consenso total del aparato de inteligencia sobre si efectivamente se intentó influir en la elección o no. Creo que la respuesta debería ser sí apoyo de manera contundente y clara una investigación profunda del tema, porque es imposible que ningún Estado, por más que queramos tener buenas relaciones con ellos, se entrometa en nuestro proceso electoral. No hemos escuchado ese comentario, al contrario, son los líderes del Senado republicanos los que están a favor de que se realice esta investigación, y lo preocupante va a ser es que probablemente nunca encontremos la pistola humeante, por la naturaleza de los temas, como lo hizo el propio Estados Unidos con Stuxnet, este gusano cibernético para penetrar las centrales nucleares de Irán. Nunca vamos a ver la prueba fehaciente porque no se puede en ese tipo de casos, y que va a ser un tema muy interesante, pero creo que llama mucho la atención lo que responda y lo que haga más adelante el señor Donald Trump en su relación con las agencias de inteligencia. Y hay una encuesta dura y curiosa de Fox News: 6 de cada 10 estadounidenses no creen que el papel de Rusia hubiera influido en el resultado electoral en Estados Unidos. Es decir, da la impresión como de que a los ciudadanos no les importa. Pero ahí tenemos todos un poco de parte de culpa, porque al final la percepción de los ciudadanos responde a lo que es noticia o no, o a lo que está en la agenda como algo prioritario del presidente de Estados Unidos o no. Y aquí yo creo que nos tenemos que repartir las culpas entre todos. Esta pregunta que lanza Donald Trump de ¿por qué ahora? A mí me parece que tiene toda la razón. ¿Por qué de repente ahora este es un tema y no lo fue durante la campaña electoral? Difiero en la conclusión a la que llega el presidente electo, pero me planteo la misma pregunta y aquí entramos todos. Es decir, ¿por qué los medios de comunicación no investigaron esto más en profundidad la primera vez que la CIA dio la voz de alerta, que fue en julio de este año, en julio de 2016? ¿Por qué el presidente Obama no tomó medidas antes, cuando yo calculo que él tiene que tener información mucho más precisa de la que tenemos nosotros ahora y tiene los informes completos de las agencias de inteligencia? Si había ya indicios en verano de esto, como dijo la propia candidata presidencial, como dijo Hillary Clinton en más de una ocasión, que ya dio ese dato de las 17 agencias de inteligencia que ya tenían confirmación de que Rusia estaba detrás no solo de los hackeos al Partido Demócrata y a los correos electrónicos, sino también detrás de estas páginas de noticias falsas que han servido para difundir mucha información que ha perjudicado a la candidata demócrata. ¿Por qué de repente ahora el presidente Obama, que además lleva en silencio este último mes prácticamente, o en silencio comparado con todo cómo era antes su política de comunicación antes de que ganara Donald Trump las elecciones, por qué de repente esta reacción que parece tarde y mal? Y esto, como decía Pepe, esto perjudica a su credibilidad, porque esa pregunta es muy importante. Estamos hablando de fondo de un asunto muy serio, estamos hablando de la injerencia de un partido sobre las elecciones y la dignidad de las elecciones y del proceso democrático de Estados Unidos. Si es así, si estas sospechas existían desde hace tantísimo tiempo, ¿cómo puede ser que se esté dando el primer paso? Y uno de los componentes que creo, no solo la negligencia o que se ha hecho mal o que se han tomado elecciones, y termino con esto y lo dejo sobre la mesa, creo que además hay un componente, además de lo mal que se ha hecho, que personalmente lo creo que hay un componente de vergüenza de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Rusia está sacando mucha ventaja ahora mismo en la guerra cibernética a Estados Unidos, y esto, aunque parezca mentira, a este país, que es la primera potencia del mundo, le ha pillado con el pie cambiado. Recordemos que 2 días antes de las elecciones se da la voz de alerta desde Seguridad Nacional aquí en Washington que puede haber ataque informático al proceso electoral y que los estados debían tomar medidas. Pero claro, 2 días antes, medidas que no son tan fáciles de tomar. En el estado de Ohio recuerdo que de repente se desplegó la Guardia Nacional, la unidad telemática de la Guardia Nacional, que no estaba preparada para un sistema como este. Es así como reaccionó, por ejemplo, el estado de Ohio, que es uno de los estados clave en las elecciones. Es decir, de repente, pese a que sabemos que la guerra informática es un asunto del siglo XXI y es un asunto que entra dentro de la seguridad y la defensa de todos nuestros países, de repente a Estados Unidos, que se supone que tendría que tener esto mucho más controlado, Rusia le ha adelantado por la izquierda y le ha sacado la ventaja, y además ha influido en un proceso electoral tan importante. Yo creo que hay un tema mucho más amplio que va hacia atrás y también hacia el futuro sobre exactamente cómo puede Estados Unidos lidiar con Rusia. Porque hay una frustración real de no poder controlar, como dice Dori, a estos criminales cibernéticos, pero también la hubo en el caso de la invasión a Crimea y también la hubo en cómo lidiar con ellos en el tema de Siria. Realmente hay una frustración de cómo responder, que es un tema que aún la próxima administración deberá tratar de resolver. Veremos exactamente cuáles son sus lineamientos,
Lo que preocupa también para los intereses estadounidenses es que aparentemente se estaría a favor de una eliminación de las sanciones a Rusia, que eso también en principio le daría todavía más poder a Vladimir Putin sobre la agenda internacional. Entonces ahí hay un tema que cruza hacia pasado y futuro. Cómo lidiar con Rusia es un tema que todavía no se sabe. Y una segunda parte es la naturaleza del poder. Por lo que conocemos, los criminales cibernéticos rusos, lo que conocemos de las historias que han salido, pues sí están en distintos países, intentan meterse, pero lo hacen igual que intentan hacerlo a su computadora, Juan Carlos, con correos electrónicos que da un clic a un correo para ganar información y poder entrar con todas las contraseñas a su computador personal. Así es como entraron a John Podesta, el jefe de la campaña de Hillary Clinton. Entonces, pareciera que la gran potencia del mundo no puede lidiar con grupos de bandas de criminales que, si bien son sofisticados comparado conmigo, por ejemplo, no lo son para los agentes de la seguridad interna de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es este desbalance de poder que hay en esta nueva sociedad? Es fascinante. Solo un comentario. Esta idea de Trump como que supuestamente agraviado, de por qué se está haciendo ahora, es más o menos falaz, porque sabemos todos que el 7 de octubre fue el aparato de inteligencia en su conjunto, y aquí no hubo duda, no había una salvedad de que probablemente no era así como en este caso ocurre con el FBI. Había dejado muy en claro que había una interferencia de Rusia y que había la posibilidad de que estuviera tratando de penetrar el proceso electoral. Lo que es preocupante, y ahí coincido mucho con Dori en ese sentido, es que la manera en la que está presentando los Estados Unidos se ve más que una reacción que como una verdadera decisión de fondo política de confrontar a Rusia en un aspecto que es central para el proceso Yo me electoral. pregunto, y no sé si lo compartís conmigo, ¿es que realmente se subestimó lo que estaba ocurriendo con Rusia? Es decir, no se le dio importancia o se pensó que era menos de lo que era, porque yo recuerdo haber leído que uno de los jefes de campaña de Hillary Clinton recibió la advertencia de la CIA y del Departamento de Seguridad Nacional que podría llegar, a principio de año, a principio de 2016, que podría llegar un ataque informático desde Rusia contra el Partido Demócrata y especialmente contra la campaña de Clinton, y no se lo tomaron en serio, de ahí que ocurriera algo tan sencillo como lo que explicaba Pepe, que fue el correo electrónico de Podesta el que abre todo el tema del ataque Yo creo que informático. se subestimó por una parte y por otra parte se pensó que Hillary Clinton iba a ganar. Nadie pensaba que realmente Donald Trump iba a ganar, entonces era un no issue. ¿Para No qué importa. te confrontas? Incluyendo muchos de ¿Para qué nosotros quieres? en esta mesa, Incluyendo Pepe. varios.